Válgame el guerrero, los hijos del dragón y el príncipe canalla, que tenemos nuevas imágenes promocionales de House of the Dragon, incluyendo una muy particular donde sale un nuevo rey Targaryen y bastante conocido de la saga que ha sorprendido a todos pues no lo habíamos visto antes. ¿Quieres saber de qué hablo? Acompáñame. Así es, como bomba y sin previo aviso, la revista Entertainment Weekly ha publicado un artículo exclusivo de House of the Dragon donde nos regalaron nuevas imágenes que han dejado a todos con la boca abierta. Cabe destacar que la noticia viene acompañada de las primeras entrevistas con el elenco hablando a fondo sobre sus personajes y motivaciones, pero debido a que están en inglés y que el video es largo con más de 10 minutos, procuraré mejor darme el tiempo de traducirla y traerles lo más importante que han dicho en los próximos días. Sin más preámbulos, vayamos con las fotos. La primera corresponde al rey Viserys I, su hija Rhaenyra Targaryen, heredera al trono de hierro, y Daemon Targaryen, el hermano del monarca, uno de los guerreros más temibles e infames de su época, con una línea delgada entre ser héroe o villano. Sobre Rhaenyra notamos que su semblante duro denota un carácter fuerte y no está dispuesta a ceder el poder que le fue concedido por su padre. De esta foto tengo que decir que me parece sumamente sublime y me han encantado los trajes, especialmente el de Daemon. Luego tenemos a Rhaenyra, pero esta vez sola. Recordemos que ella es encarnada por Emma Darcy y, siguiendo el canon de los libros, porta lujosas joyas como sus aretes, el collar y los anillos, además de un vestido de invierno espectacular y bastante elegante. Echemos de un vistazo ahora al rey Viserys I, uno de los más benevolentes en la historia de todos los Targaryen, pero, como sabemos, ser indulgente, humanitario y amable no significa ser un buen monarca, así que sus decisiones traerán una guerra a Poniente y lo peor de todo es que comenzará entre su propia familia. George R.R. Martin nos ha dicho que el actor Paddy Considine ha personificado mucho mejor a Viserys a como el autor lo retrata en los libros. Y claro, aquí lo vemos con la daga de acero valirio que después sería de Arya Stark. Esta foto individual de Daemon Targaryen es una de mis favoritas. El príncipe canalla luce como si hubiera salido de la película Entrevista con el vampiro. Recordemos que este es el personaje favorito de George R.R. Martin debido a su complejidad y matices grises en su moralidad. Él era una persona temida y respetada con una reputación notable. Se dice que además de apuesto, era atrevido, peligroso y ambicioso con un carácter irascible. Nos pasamos con el bando de los verdes y aquí tenemos a Otto Hightower, la mano del rey, y su hija la reina Alicent Hightower. Ella será la nueva esposa del rey Viserys I Targaryen y dado que tendrá otros hijos con él, incluyendo varones, pues entonces la posición de Rhaenyra Targaryen como heredera al trono está en riesgo. En esta foto en solitario tenemos a Alicent Hightower interpretada por Olivia Cook, que en los libros se le describe como una mujer hermosa, inteligente y encantadora. Pero, como ya Game of Thrones nos tiene acostumbrados, jugará al Juego de Tronos donde ganas o mueres. Así que le dará mucha más importancia al poder de su propia familia sin importar los deseos de su marido, y claro, mucho menos los de su hijastra. Tenemos a Otto Hightower encarnado por Rhys Ifans, y en las novelas indican que es un hombre de gran aprendizaje, habilidoso, altivo y dominante, ejerciendo su cargo con gran eficacia. De hecho, es una combinación entre Meñique y Tywin Lannister, así que será bastante peligroso pues tiene su propia agenda. Ahí tenemos el pin de la mano del rey, que luego portaría Ned Stark. Por otro lado, llega la pareja del momento, Corlys Velaryon, señor de Marca Deriva, y la princesa Rhaenys Targaryen. Cabe destacar que ella es prima del rey Viserys I. Estos dos señores tendrán un papel fundamental en la guerra que se avecina. Me encantan sus vestimentas, especialmente la de Rhaenys con esa capa roja y finas costuras. Corlys no se queda atrás y su traje luce deslumbrante. Corlys es conocido también como la serpiente marina, el mejor marinero que jamás ha existido y que ha incluso navegado por el mundo entero.
incluyendo lugares tan lejanos como el Mar de los Escalofríos. Producto de sus aventuras, se hizo con una notable riqueza y su casa pasó a ser una de las más opulentas de todo el reino. Se le describe como un hombre brillante, inquieto, ambicioso y valiente en tiempos de guerra. Fue recordado por su sabiduría. Para algunos era orgulloso y para otros resultaba arrogante. Ahí lo tenemos con el escudo de su casa, una criatura mítica conocida como hipocampo, mitad caballo y mitad caballito de mar. Llega ahora la princesa Rhaenys Targaryen, la reina que nunca fue, y cuyos derechos de sucesión fueron pasados por alto en el Gran Consejo del año 101, pues la mayoría de los señores de Poniente votaron a favor de su primo Viserys I, simple y llanamente por el hecho de ser hombre. Así que ese será un tema que luego saldrá a relucir, afectándole a su sobrina Rhaenyra Targaryen. No me quedan palabras. Rhaenys es lo máximo, es una mujer combatiente, jinete de dragón y con un carácter fiero en batalla, así que luego la veremos en acción incluso con armadura. La revista también lanzó esta foto de Rhaenyra Targaryen de joven en la Sala del Trono de Hierro, donde ya la habíamos visto en el tráiler siendo proclamada heredera al trono. Su vestimenta tiene inspiraciones bizantinas y porta un gran collar con los emblemas de las casas más importantes del reino. La actriz Miri Alcock seguramente se ganará el corazón de todos los fans. Detrás de ella está su padre, el rey Viserys I, frente al trono de hierro, portando la espada Fuego Oscuro. Y sí, como lo notaste, hay más espadas en el trono en esta nueva versión. Esta otra imagen nos muestra a Alicent Hightower y Rhaenyra Targaryen de jóvenes, y es que al principio las dos solían ser muy amigas. No obstante, cuando Alicent se convierte en la nueva esposa del rey Viserys I, pasa también a ser la madrastra de Rhaenyra. Entonces hay un distanciamiento notable entre ambas. Aquí Alicent porta un libro cuyo tomo es bastante grande, así que debe ser un ejemplar de historia o algo así, y Rhaenyra luce un vestido bastante sencillo. De hecho, ninguna de las dos porta el color característico por el que se les conocería después como el verde o el negro. Notamos también que detrás hay un árbol arciano con esa cara llorando, y eso quiere decir que ellas están en el bosque de los dioses de la Fortaleza Roja. Luego, como ya dijimos, Rhaenyra y Alicent se volverán acérrimas enemigas, pues las dos desean el poder. Esta imagen corresponde al momento en el que la reina Alicent intenta apuñalar a Rhaenyra, y esto debido a un fuerte altercado entre sus hijos donde alguien resulta gravemente herido. Esta tensa escena, con la daga de acero Valyrio como protagonista, tiene lugar en una gran reunión donde también hay varias personas importantes, así que el escándalo se vuelve público, quizás demasiado. Para terminar con broche de oro tenemos esta impresionante foto del Gran Consejo del año 101 en Harrenhal, que según George R.R. Martin será de las primeras escenas que veremos, y aquí se decidirá el próximo heredero al trono. Esto tiene lugar años antes de cuando comienza la trama principal de la serie y podemos ver a Jaehaerys I Targaryen, conocido como el Conciliador o el Viejo Rey, pues fue el monarca que más tiempo gobernó en todo Poniente, 55 años, y ha sido el mejor, según la historia. El look es bastante religioso si me lo preguntan, se aleja mucho de los Targaryen y se parece bastante al Papa. La opulencia en su máxima expresión. Además, la corona es la que luego portaría su hijo Viserys I. De izquierda a derecha, ahí vemos a Viserys con un look más joven. También, oh sorpresa, nos regalan el primer vistazo de Aemma Arryn, la esposa de él, que aquí está embarazada. Luego viene un Septón Supremo, y lo decimos por su collar de la estrella de 7 puntas. Si nos guiamos por los tiempos, este sería el Septón Bart, quien en ese entonces era la mano del rey y mejor amigo del monarca Jaehaerys I. Por su parte, ese guerrero con armadura sería Ryan Redwine, Lord Comandante de la Guardia Real, si es que sigue en el canon. Y finalmente están Corlys Velaryon y su esposa Rhaenys Targaryen, que por cierto aquí, según los votos a manera de cónclave, es donde ella perdería ante su primo la herencia al trono. Destacamos que el asiento no es el trono de hierro porque este se encuentra en Desembarco del Rey y aquí estamos en Harrenhal. Me llama mucho la atención el escudo Targaryen plateado y notamos que han mantenido el diseño con 4 patas. Y es así como terminamos el análisis, estoy muy emocionado por lo que se viene. Recuerden que pronto hablaremos a fondo sobre el artículo de Entertainment Weekly
y todo lo que dijeron los actores sobre sus personajes y en lo que consiste la trama, así que pendientes a eso. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones acá abajo para estar alerta de nuevo contenido. Por mi parte es todo, muchas gracias por estar aquí, mi nombre es Jack Durán y nos vemos en otra emisión.